Hola amigos, me da mucho gusto darles la bienvenida a ver al Político Animal en su canal de YouTube. Les invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Hoy vamos a iniciar una serie sobre las elecciones y vamos a hablar de sistemas electorales y después en el análisis hablaremos de las elecciones del asco. Así que quédense para que podamos crear juntos cultura política. Quiero agradecer a nuestros Intelifans y bueno, pues muchas gracias por seguirnos. Saben que también me pueden seguir en minds.com/Omar Cerezo y todos los lunes en distritalnews.com. Pues estamos arrancando una serie de programas hasta la víspera del proceso electoral, las elecciones. Pero hoy vamos a hablar de sistemas electorales para que vayamos comprendiendo nuestro sistema político rumbo al próximo 6 de junio. Cultura. Elección viene del latín electio y a su vez de eligere, con las raíces ex hacia afuera y legere o escoger, por lo que etimológicamente significa extraer lo escogido. Y ya en semántica, elegir significa escoger, preferir y nombrar a alguien para un fin, cargo, misión o dignidad. De suerte que en una república representativa como México, la voluntad popular convenida en la ley permite que escojamos de entre los ciudadanos a uno o a un grupo de personas para representar a todos los demás. Y ahí es donde vamos a encontrar la primera mentira de algunos que pretenden separar a los políticos del pueblo. Porque también los políticos, aunque sean muy corruptos, también son parte del pueblo. Y si se selecciona a corruptos de entre el pueblo para ejercer la representación de todos, pues es posible que todo el pueblo también sea corrupto. Y por eso en México, aunque el presidente diga que no es corrupto, si la mayoría del pueblo gusta de hacer trampa y sacarle la vuelta a la ley, lo más probable es que escoja o elija a un tramposo que busque sacarle la vuelta a la ley. Un corrupto. Así que vámonos quitando de hipocresías y vamos a asumir que si queremos elegir a un gobernante no corrupto, debemos comenzar porque nosotros dejemos de ser corruptos y dejemos de elegir a quien nos va a garantizar que la ley no nos va a tocar. Si nos seguimos haciendo tontos, seguiremos en el engaño eterno. Una vez que ya hablamos a calzón quitado, sin falsedades y sin pelos en la lengua, ahora sí, tomemos nota de los sistemas electorales que son propios de los regímenes democráticos y que, a la luz de la ciencia política, básicamente son dos: el sistema de mayorías y el sistema proporcional. En el primero se elige mediante votación directa y universal a una sola persona para representar a los demás, ya sea para ejercer el gobierno o para proponer leyes en un cuerpo colegiado llamado asamblea, parlamento, legislatura o congreso. Tiene la ventaja de que se trata de la elección de personas que están a la vista de todos y que, de acuerdo a la mayoría de votos que obtengan, pues se eligen para ocupar un espacio en el poder legislativo y nos van a representar a todos, no a unos cuantos, a todos. Especialmente representan aquella tendencia ideológica que sumó más apoyos de los ciudadanos. Tiene como desventaja que, que los que no coinciden con esa ideología mayoritaria, pues se quedan sin representación. Según los politólogos Maurice Duverger y Giovanni Sartori, los sistemas electorales de mayoría inhiben la pluralidad política porque tienden a polarizar la elección entre dos opciones, anulando la pluralidad de agendas políticas. Por eso se crean distorsiones como aquella que con una simple mayoría pues gana uno con más votos, pero que no necesariamente represente a la mayoría de los ciudadanos. Es decir, se puede ganar con una minoría de 25 o hasta 10% siempre y cuando se hayan obtenido más votos que las otras alternativas políticas. Y esas distorsiones generan lo que se conoce como subrepresentación. Por eso hay países en que para evitar esa distorsión se generan dos rondas o vueltas electorales para que los candidatos con más votos compitan en una segunda vuelta y uno de ellos obtenga el 50% más uno de los votos, garantizando así la representatividad mayoritaria. Pero ni así se evita la sobrerepresentación y tiende a generar el bipartidismo. Eso anula las posibilidades de otros partidos. El otro sistema es el de representación proporcional, en que los cargos de representación se obtienen en función de la proporción porcentual de votos que los partidos obtienen en las elecciones, garantizando así la representación de las minorías. Sin embargo, este sistema también tiende a crear distorsiones porque los candidatos suelen ser cuadros de partido y no personas reconocidas por la ciudadanía. Además de que, al contrario del sistema de mayoría, tiende a crear una pluralidad que se sale de control, como lo vimos hace unas semanas en que España tiene más de 3.000 partidos políticos. Pero hay una alternativa híbrida que se conoce como sistema electoral mixto, uno como el estadounidense, en que los representantes en el Congreso se eligen por mayoría, mientras que el presidente se elige por el voto indirecto mediante la elección primero de los miembros de un colegio electoral, y ellos votarán quién es el partido que va a que va a sacar a su presidente. Y también tenemos otro sistema mixto, que solo se aplica en el poder legislativo, es decir,
Mientras que el presidente o el jefe de gobierno se elige de manera directa por mayoría, quienes integran el Congreso se eligen por ambos sistemas, mayoría y representación proporcional. Así, hay un sistema de voto directo para elegir a representantes de acuerdo con los que han obtenido más votos en los distritos electorales y aparte, hay otro tanto de representantes que se eligen en función del porcentaje de votos que hayan obtenido los partidos en la contienda, siempre y cuando tengan una base mínima de votos. Italia y México manejan esos sistemas. Veamos ahora el sistema mexicano. En el artículo 52 constitucional se dice que se eligen 300 diputados por el sistema de mayoría y 200 diputados por el sistema de representación proporcional, hacen 500. Los primeros se eligen por la votación mayoritaria de una sola persona, por eso se les llama uninominal, un solo nombre. En tanto que los segundos se eligen de una lista de varios nombres que alcanzan un cargo según la proporción de votos de su partido, y como son varios nombres se les llama plurinominal. Los de mayoría los elegimos en las urnas con la mayor cantidad de votos que obtenga el candidato que está haciendo campaña. Los plurinominales se seleccionan con los partidos para que entren según la proporción de votos que se obtuvo. Y el sistema mixto tiene por objeto que si un partido arrasara con la elección y ganara los 300 distritos de mayoría, pues los plurinominales garantizan la representación de aquellos partidos y ciudadanos que no coinciden con la ideología del partido que ganó. Por eso se puede expresar la pluralidad política en el Congreso y hay presencia de una oposición con voz y capacidad de presión y negociación política para hacerse escuchar a pesar de la mayoría. Y también por eso es que nuestra Constitución prevé en su artículo 54, fracción cuarta, que ningún partido podrá tener más de 300 diputados por ambos sistemas. Y en su fracción quinta dice que solamente se puede dar un 8% de sobrerepresentación por encima de la proporción de votos que obtuvieron los partidos, para que no tengamos el problema de la sobrerepresentación y subrepresentación. También la fracción segunda de este artículo señala que para que un partido pueda alcanzar a tener diputados de representación proporcional, debe alcanzar por lo menos el 3% de la votación total emitida. De esta manera se garantizaría que los votos de los ciudadanos en las urnas cuenten y al mismo tiempo la pluralidad política sea representada aunque sea minoritaria. Por eso preocupa que haya quienes pretenden que se desaparezcan los diputados plurinominales, porque si eso se diera ahorita, pues todos los diputados serían de Morena y no existiría nadie de oposición. Por eso la Cuarta Transformación quiere desaparecer los plurinominales y no son tontos, aunque eso no elimina otras aberraciones que se han creado, porque los partidos ponen como candidatos de mayoría a gente que no sabe nada de la cosa pública y solamente la ponen porque arrastra a la gente, aunque sean pésimos representantes. Y en el otro sistema, pues ponen a cuates o a gente que protege los intereses de partidos y entonces pues ni unos ni otros representan a los ciudadanos. Por eso mienten los partidos cuando dicen que sus candidatos son seleccionados de entre las mejores personas. Falso. Y hay que hacer reformas que garanticen que los cargos de mayoría vayan personas que sí representen auténticamente las necesidades de los ciudadanos, pero que demuestren cultura política, que sepan lo que van a hacer en el Congreso. Porque esto de la tómbola de Morena de hace 3 años fue un fiasco para poner a puro títere sin criterio en el Congreso, que vota lo que le ordenan desde arriba sin independencia alguna. Y también que esta reforma considere que los plurinominales se elijan de entre ciudadanos sin partido que sí conozcan los recovecos del derecho parlamentario y la técnica legislativa. Estoy soñando, pero se vale soñar. Vamos al análisis semanal. ¿Ya vieron la pobreza intelectual de las campañas y los partidos de todos los partidos? Hasta da vergüenza decir que en México hay democracia. Más bien hay estultocracia o el poder de los estúpidos. Hay puros ataques y el nivel de lenguaje es pobrísimo, es paupérrimo. Lo peor es que prácticamente no hay propuestas y las poquísimas que hay están fuera de la realidad o son refritos de propuestas del pasado que revelan que todavía no se cumplen los compromisos que se hicieron hace 3, 6, 9, 12 o 15 años y que ningún partido tiene la autoridad moral para decir que sí cumple y que sus candidatos son las mejores personas. Esa es la otra tragedia de estas elecciones. Hay candidatos impresentables que parecieran retrasados mentales, que no saben nada de nada sobre las funciones del cargo por el que compiten. Y peor, hay otros candidatos de muy dudosa honorabilidad, que incluso han sido acusados de delitos graves. Quiero empezar con Sí por México, que pues no partió de una premisa fundamental, pedir perdón a los mexicanos por toda la corrupción de sus anteriores gobiernos. Porque sí es cierto que los gobiernos del PRI y del PAN fueron corruptos, fueron ladrones y no cumplieron sus compromisos. De manera que solo decir que Morena es un desastre sin reconocer lo que ellos hicieron mal y hacer creer que solo se trata de volver a noviembre de 2018 es un error garrafal.
Sí por México no está haciendo propuestas, está atacando y está en los lugares comunes que ni ellos ni la 4T cumplieron, pero no aterrizan. Todos sabemos que la economía, la seguridad, la salud, el empleo, la violencia de género, la desigualdad son un desastre, pero no basta con que se nos lo recuerde, sino que necesitamos que nos digan exactamente qué cosas van a hacer, con pelos y señas, para superar esos problemas. No queremos que sean enunciativos, queremos que sean exhaustivos. Y aunque Morena y la 4T sí merecen que se les señale con dedo flamígero por todo lo que han hecho, mucho peor que el PRIAN, llega un punto en que ya aburre la repetición del desastre de Obrador, ya lo sabemos. Así que ya es momento de que pidan perdón por el pasado y hagan propuestas viables para un mejor futuro. Vamos a Movimiento Ciudadano, que aunque ha seguido una trayectoria independiente en estas campañas, también debió reconocer dónde puede ganar y dónde debe hacer alianzas con otros. Porque nadie duda de que Movimiento Ciudadano sea competitivo en Nuevo León y Campeche, pero en Sonora, que ni haciendo trampa van a ganar, lo más sensato es lo que hizo Ricardo Burs, declinar para poder vencer a la Cuarta Transformación. Por lo que la reacción visceral que tuvo Movimiento Ciudadano hace sospechar que pudiera ser más un alfil de la Cuarta Transformación para dividir la votación por la oposición y así favorecer a López Obrador. Especialmente cuando uno de sus candidatos importantes fue asesinado por el incumplimiento de las promesas de Obrador y el operador de ese incumplimiento por incompetente es el candidato a gobernador por Morena. Así que Dante Delgado debe pasar de las palabras a los hechos para demostrar que en realidad quiere que López Obrador sea derrotado. En otras pistas de este circo, sabemos bien que Fuerza por México, redes sociales progresistas, el PT y el PES son satélites de Morena, son sus sucursales. Y ahora también ya se sumó ahí el PANAL y hasta el Verde para quitarle votos a la oposición. Ellos saben que van a perder su registro, pero el objetivo no es ganar elecciones, sino hacer que Morena gane. Y a pesar de eso, meten la pata de manera terrible. Fuerza por México es una franquicia propiedad del senador morenista suplente Pedro Aces. Redes sociales progresistas es del Bester Gordillo, y eso a mí nadie me lo cuenta porque yo lo vi, yo fui invitado a ese proyecto. Me hicieron coordinador del Foro Nacional de Salud en Hidalgo y ya cuando nos tenían ahí comprometidos para consultar a la comunidad médica, se mostraron los elvistas y los pejistas para hacer que las redes progresistas de López Obrador se convirtieran en redes sociales progresistas, con un acarreo corporativo del magisterio y también quisieron acarrear al gremio médico. Por eso a mí nadie me lo cuenta, yo sí vi el pacto de López Obrador y el Bester Gordillo. Y aún peor que eso, está el Verde, porque hasta postulan narcotraficantes públicamente conocidos por los habitantes de San Luis Potosí. Así es, la señora de la tienda, el taxista, los prestadores de servicios, la gente común, saben que el candidato a gobernador del Verde es un narco que pactó con la 4T. ¿Cómo es posible que un partido se atreva a postular a delincuentes conocidos? Bueno, del PES ya sabemos que es la misma mafia de López Obrador, que utiliza un falso profeta que se va a ir derechito al infierno porque él mismo sabe que es un hipócrita y que es el partido que tiene al peor gobernador del país en la persona de Cuauhtémoc Blanco. Y en su estado, en Morelos, postula como candidato a alcalde al dueño de la avioneta que fue derribada en Guatemala por transportar drogas y por violar las normas de aeronáutica al volar sin autorización ni plan de vuelo. ¿Qué decir del PANAL, que es la otra franquicia del Bester? Pa' que amarre. Y luego tenemos al PT y su crisis de identidad que demuestra que no se acomoda a la responsabilidad de ser un partido en el gobierno. Porque primero lanza una campaña con las propuestas de hace 3 años, como si siguiera gobernando el PRIAN, y acusa al actual gobierno de corrupto, pásate a la izquierda. Cuando se dieron cuenta, cambiaron la publicidad, pero siguieron haciendo oposición a su propio gobierno con propuestas que le pegan directamente a la 4T. Los médicos no viven de aplausos. Y finalmente corrigieron con la única propuesta que ha hecho un partido en esta campaña, bajar el IVA al 10%. Pero hicieron esa propuesta sin pensarla, porque lo que se debe reducir es el impuesto sobre la renta para estimular la economía, en tanto que el IVA es el único impuesto que no se puede evadir. Y con esta propuesta lo que están haciendo es quitarle dinero al gobierno, el dinero que necesita para dar sus limosnas disfrazadas de programas sociales que no sacan a nadie de la pobreza. Así que Obrador debería decirle al PT, no me defiendas, compadre. Y al final, la joya de la corona, el culmen de la corrupción y la violación de la ley, Morena, que en voz del narco Mario Delgado postula a narcos en Guerrero y apoya a narcos en San Luis Potosí, solapa los delitos que el propio López Obrador ha confesado públicamente en su mañanera, miente descaradamente, viola la ley electoral al usar al presidente en su propaganda y miente sobre el uso de los programas sociales en campaña y hasta usa la vacuna. ¡Qué cerdos!
Y todavía espantan a la gente diciendo que si ganan la oposición van a quitar programas sociales, cuando ellos quitaron programas sociales, las estancias infantiles, los albergues, el seguro popular. Y lo peor es que ni con tanta cochinada que están haciendo han logrado nada. Si Obrador hubiera sido un gobernante responsable que cumpliera la ley, le estaría yendo muchísimo mejor a Morena, porque la última encuesta de México Elige demuestra que la estrategia visceral, sin propuesta, ilegal y hasta radical de la 4T, que está usando dinero público para golpear candidatos, le está quitando más votos que los que puede sumar. Morena solamente lleva amplia ventaja en Guerrero y Nayarit, punto. Va en empate técnico en Baja California, Campeche, Colima, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Y va perdiendo francamente en Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro. Con mención especial en San Luis Potosí, donde Morena ya perdió, pero la Cuarta Transformación está apoyando al narcocandidato del Partido Verde. Y aún allí, pese a la trampa, están en empate técnico. Así que el plan le está fallando a Obrador porque no está actuando con cabeza fría, sino con la tripa, y está haciendo bien mal las cosas. Por eso anda tan desesperadito. Sabe que puede perder mucho más de lo calculado con sus trampas, incluso en la elección federal. Hoy ya podemos dar por hecho que la 4T ya perdió la mayoría calificada en San Lázaro, y con ello en todo el Congreso. Mientras siga violando la ley descaradamente, pues seguirá bajando la preferencia electoral por Morena. Y a 2 semanas de las elecciones, podría perder más. Si pierde el 50% más 1, con ello pierde la mayoría en todo el Congreso. La buena noticia es que Obrador se vería obligado a ser un político más sensato y conciliador que tenga que sentarse a negociar con la oposición para construir acuerdos en beneficio del país y no en beneficio de su mafia. Ahora, ¿por qué todos hacen campañas tan chafas? Aquí les revelo un secreto que usamos en estrategia electoral y que será una verdad bien dolorosa. Las campañas son chafas porque todos los partidos saben que la población es ignorante y no saben pensar las propuestas, sino que están esperando a que el candidato regale, aunque empeñen sus vidas por 3 o 6 años a cambio de una mugre despensa, sin darse cuenta que si supieran elegir buenos gobernantes y representantes, nunca más tendrían que estar mendigando despensas, láminas, camisetas, gorras o bolsas del mandado. Duele decirlo, la culpa de que tengamos malos gobiernos y peores partidos y candidatos es que los mexicanos no tienen cultura política. Por eso hicimos este programa, para que dejemos de ser políticos animales y seamos animales políticos con un gran colmillo para identificar cuando un embaucador nos quiere engañar con mentiras. Así que si no quieres que te vuelvan a engañar, no vendas tu voto. Y si lo quieres vender, pide cientos de millones de pesos a cambio, para que le midan los tramposos. Por eso se hacen campañas tan chafas, saben la ignorancia del pueblo y se aprovechan de ella para engañarlo. Como los conquistadores, regalan espejitos a cambio de nuestro oro. A ellos solo les interesa ganar, no gobernar. Por eso es tan importante que la Cuarta Transformación pierda la mayoría en las próximas elecciones, porque la base de la República está en el diálogo entre los representantes de la población, no en la imposición de una única visión a capricho. Y es que, ¿cómo es que puede validarse un gobierno que ha reaccionado muy mal a las eventualidades y que tiene los peores indicadores de toda la historia? En lo que va de la Cuarta Transformación, hay 10 millones de pobres más, 5 millones más en el desempleo, una mayor pobreza laboral, la peor caída de la economía en los últimos 100 años, la peor perspectiva de recuperación en 200 años, y estos datos los da Mauricio Clever Carone, que es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos la peor inseguridad de la historia, la peor crisis de salud. ¿Con estos pésimos resultados se puede seguir gobernando? La democracia nos pone ante la duda de por quién votar, pero ante la certeza de por quién no votar. Y aunque parezca proselitismo, yo los invito a no votar por ningún partido de la Cuarta Transformación, porque ya nos engañaron y resultaron mucho peor que en el PRIAN. Vamos al colofón, rapidísimo. 1. Van 32 candidatos asesinados en el proceso electoral. ¿Y La Paz? Estamos con la misma agenda de 2018, es decir, no ha cambiado nada. De hecho, ahora todo está mucho peor. A Obrador solamente le quedaba esta semana para salvar a México y no lo va a hacer. Hace 18 años dije que no iba a cumplir ninguna de sus promesas y aquí, que yo he tenido razón, nunca les mentí, pero los chairos prefirieron creerle a un mentiroso. Si acaso lo rescatable es que Obrador reconoció que podría ser responsable de la violencia, y sí lo es, por omiso, por sembrar el odio, pero que no olvide que sí es culpable aunque él lo niegue, porque culpa significa falta, y él ha faltado a sus compromisos. Obrador ni siquiera conoce el idioma, tenemos un presidente burro. 2. Los chairos creen que porque critico a Obrador soy prianista en automático. ¡Qué imbéciles! Por eso reté a uno, ¿verdad, Manuel? Sigo esperando a que vayamos a la FEPADE. Yo voy a denunciar a los del PRIAN y tú vas a denunciar a Obrador.
por delitos electorales. Yo solamente puedo presentar evidencia circunstancial como prueba, pero tú, Manuel, tienes los videos, notas de prensa y versiones estenográficas de las mañaneras en que Obrador confiesa públicamente violar las leyes electorales. Está en pie el reto. ¿Te vas a rajar? Yo no tengo compromisos, tú sí. Por cierto, si nuestro sirviente Obrador viola la ley con total impunidad, sus patrones, nosotros, podemos ir más allá e impedir la votación por Morena. ¿Cómo la ven? Para tramposo, tramposo y medio. Obrador perdió la calidad moral para impedir la violación de la ley. 3. México está mucho peor, caray. Con datos de la Secretaría de Hacienda y del INEGI, cada mexicano debemos 95,500 pesos por la deuda pública que creció como nunca en los últimos 30 meses. Además, la delincuencia nos genera más de 36,000 pesos en pérdidas a cada mexicano. Es decir, Obrador está regalando de nuestro dinero una miseria de limosna que no llega ni a 20,000 pesos al año a los adultos mayores y tampoco llega a 40,000 pesos anuales a los ninis. Pero eso sí, ellos, así como tú, como yo y como cada uno de todos los mexicanos, debemos 132,000 pesos. Las damas han sido las más afectadas. Estamos mucho peor ahora que gobierna la 4T. Y para colmo, en el último año han cerrado 867 bancos y se han cancelado 1 millón de tarjetas bancarias por la crisis. Pero eso sí, el Banco del Bienestar despilfarra a lo bestia el dinero del erario. Nuestro dinero. ¿Dónde está la lana? 4. No se nos olvida la negligencia criminal del metro. Pero no están investigando a nadie. No han destituido a nadie. Nadie está en la cárcel. Se sigue desviando la atención. Si ya revisaron las estructuras de los tramos elevados de las líneas que tienen esa modalidad y no han encontrado fallas estructurales pese a la ausencia de mantenimiento que sí es real, todo se reduce a lo que sabíamos desde el principio. Errores de diseño, calidad de materiales deficiente, mala construcción. Y todos en todo el país pagamos esa obra y seguimos sosteniendo al metro porque está subsidiado. Todo apunta a que los responsables son Marcelo Ebrard y Mario Delgado. 5. Respondo rapidísimo a Remy Moreno. La contaminación en las playas en Centroamérica no es por culpa del plástico, es por la inconsciencia de las personas. Todo lo tiramos, es falta de educación. Aunque la basura fuera 100% reciclable, mientras la gente siga siendo responsable, vamos a seguir teniendo basura por todos lados. Y respondo también a Alfredo Bernales. ¿Por qué no entiende la gente? Hay gente que cree ciegamente en Obrador porque tiene un interés individual o simplemente porque son ignorantes. Con datos de cultura política y práctica ciudadana, el 35% de los mexicanos tiene información, pero la inmensa mayoría lo hace por entretenimiento o por satisfacer una necesidad inmediata. O sea que el 65% de la población, con algo así como 73 millones de mexicanos, no saben nada de nada, no se informan. Solamente el 4% de los mexicanos se informa por cualquier medio de información, y de ese universo solamente el 6% sabe discernir entre información falsa e información verificada. Eso quiere decir que solo 355,000 mexicanos de entre 126 millones saben lo que pasa en México. La ignorancia mata, pero Obrador no hace nada para que los mexicanos tengan más cultura política, porque él sobrevive de la ignorancia del pueblo y necesita que esa ignorancia se conserve para que él pueda seguir gobernando. Por eso nosotros debemos actuar y abrir los ojos de la gente. Ya no necesitamos tanta palabrería. Los hechos demuestran todos los días que estamos mucho peor con Obrador y todo el mundo lo sabe, aunque algunos se hagan tontos. No tenemos... Es que no quieren quedar en evidencia a estas personas de que les vieron la cara una vez más. Ni modo, los engañaron. 6. Obrador no tiene ni idea de lo que resolvió la Suprema Corte sobre Tamaulipas. Lo que hicieron fue desechar la controversia constitucional porque el Congreso de la Unión sí reconoció la soberanía de Tamaulipas. Y, pues, decidió Tamaulipas no homologar la sanción contra el gobernador Cabeza de Vaca. La Corte desechó la petición porque no ameritaba quejarse porque el Legislativo Federal respetó la soberanía del Estado. López cree que Cabeza de Vaca ya no tiene fuero y la secretaria Florero, Olga Sánchez, también lo cree, demostrando que la pobre señora no sabe nada de derecho y fue ministra de la Corte. No olvidemos que los tamaulipecos eligieron a su gobernador, no el Congreso, no los de otros estados, y el Congreso no lo puede quitar por sus pistolas. Así es que bueno, si el presidente y su secretaria de Gobernación son ignorantes, pues es lógico que en el resto del gobierno anden de cabeza y no sepan nada, menos de administración pública. Vivimos en los Estados Unidos mexicanos. Somos 32 países independientes unidos en una federación, como la Unión Europea o como los Estados Unidos, y se debe respetar la soberanía estatal. 7. La Jornada Nacional de Sana Distancia
cerró actividades en México por la pandemia con menos infectados y muertos de los que tenemos hoy. Pero ahorita ya estamos en semáforo amarillo y verde y ya se va a reabrir. Se confirma que no hay criterio sanitario, solo criterio político. Y el interés del gobierno no es proteger a los ciudadanos, sino hacer cosas para que la gente crea que se puede confiar en el gobierno. La Secretaría de Salud confesó algo que venía ocultando desde hace tiempo. 50% de los mexicanos ya se infectó, o sea, 66 millones. Eso quiere decir que habría 1.8 millones de mexicanos muertos. Y todavía siguen mintiendo diciendo que va a haber inmunidad de rebaño en octubre. 8. Viene la OEA a hacer la observación electoral en México, pero ya trae 2 denuncias internacionales contra Obrador por violar las leyes mexicanas al meter las manos en el proceso electoral. Así que cada vez huele más a que le van a aplicar a México la Carta Democrática de la OEA. 9. Obrador y la 4T ya perdieron la mayoría calificada en el Congreso, por eso quieren hacer fraude. Las cifras dicen que el 42% de las personas que se infectaron de COVID no van a votar por la 4T. Y aún así siguen en el manoseo y en la amenaza a las instituciones por parte de Obrador. De hecho, Emilio Rabasa, el autor de la enciclopedia parlamentaria, considera que esto es un total retroceso, cuando ya se había avanzado algo en materia de control jurisdiccional fundado en la ley, como toda república decente, pues Obrador ahora apuesta a volver al control político desde la presidencia, despreciando a la ley para convertirse en su Alteza Serenísima. Yo les había dicho que era Andrés Manuel López de Santa Anna. 10. México tiene una nueva Miss Universo, Andrea Mesa. Felicidades. Es de Sonora y hay reacciones encontradas. Me da gusto que no se haga tanto eco de un certamen de belleza cuando se trata de no cosificar a las damas. Pero también sé que debe hacerse saber que una dama que simpatiza con la defensa de género y la oportunidad paritaria de las damas, tenga un escaparate internacional tan importante, especialmente cuando el gobierno mexicano ha demostrado ser misógino y tiene falta de empatía con las víctimas de la violencia de género. 11. Obrador se queja de que no hay remanentes del Banco de México. ¿Será porque no hay? Ya lo había hecho el Banco de México. Los gobiernos anteriores sí dejaban remanente porque eran responsables en las finanzas públicas. Pero Obrador se echó todos los fondos de estabilización en 2 años, se echó los fideicomisos, se echó el presupuesto, se echó los fondos de Pemex y ahora se queja de que no hay dinero. Desapareció nuestro dinero. ¿Dónde está la lana, López? 12. ¿No que no? Estados Unidos y Canadá ya le jalaron las orejas a Obrador y a México. Y este agachó la cabeza. Le están recriminando, a través de Tatiana Cloutier, que las reformas energéticas atentan contra las inversiones de sus socios comerciales. Pero también el bloqueo de la agroindustria, el desprecio a las políticas ambientales y, de pasada, la violación de los acuerdos trilaterales en materia laboral. Es bien sabido que los contratos colectivos violan los derechos humanos de los trabajadores, pero como la 4T es igualita al PRI, quería tener el control corporativista a través de los sindicatos y los trabajadores. No se puede decir que se ha vulnerado la soberanía nacional porque el artículo 1 constitucional reconoce a los tratados internacionales al rango de ley y el TEMEC es un tratado que el propio Obrador negoció a través de Jesús Seade. Así que tiene que aceptar que está violando el TEMEC y las leyes mexicanas. Y sí hay una violación a la soberanía que no nos quiere decir Obrador y que él aceptó. ¿Cómo creen que se enteraron los gringos de que se estaban violando los acuerdos del TEMEC en materia laboral? Pues a través de los inspectores laborales de la Embajada de Estados Unidos en México, algo que Jesús Seade y Obrador aceptaron sumisamente. Eso sí, atropellando la soberanía nacional. No fue el PRIAN, fue la 4T la que no vendió al país, regaló la patria por miedo a los gringos. En fin, hasta aquí por hoy del político animal. Y la próxima semana vamos a hablar de cómo votar para que sepamos qué hacer el 6 de junio. Así es que los invito a que dejen sus opiniones y comentarios aquí en la cajita y no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Es todo de mi parte y yo los espero el próximo jueves aquí, en El Político Animal. Hasta la próxima.